Si quiero comenzar a analizar cómo lograr los distintos objetivos de política económica, lo que tengo que hacer es pasar a analizar cuáles son los instrumentos de los cuales dispongo para lograr esos objetivos. Lo clásico es política fiscal, política monetaria, en todo caso, política cambiaria, política de ingresos. Empecemos con lo que es la política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal, estamos hablando del Estado dentro de la economía. El Estado está para cubrir todas las fallas del mercado, eso lo entendemos. Pensaremos en que tiene que tener más dimensión, menos dimensión el Estado en la economía, pero entendemos que hay servicios públicos, la provisión de bienes meritorios, terminar con los bienes indeseables, compensar las externalidades, distintos motivos por los cuales el Estado está en la economía. Ahora, que funcione el Estado significa erogaciones. Hablé en la otra parte de la clase de presupuestos estatales. Fíjense cómo en el medio de la mañana surgió que se van a dar esos 15.000 millones de pesos. Discúlpenme, esos 15.000 pesos para cada una de las personas que reciban AUH, etc. Hice un cálculo rápido en lo que es el tiempo que dimos de recrédito y la verdad es que calculo que 10 millones de personas podrían llegar a ser los destinatarios totales de este tipo de ayuda. Pongámosles que sea menos y que sean 7 millones de Va a personas. depender de las provincias que se adhieran, profe. Bueno, no va A a las ser a medidas de nivel AMBA. nacional. Si no se adhiere Santa Fe, no hay AUH para la gente de Santa Fe. ¿Sería así? Exactamente. Esa modificación no la vi hace 10 minutos atrás, porque está en veremos todo. Bueno, entonces si entra nada más a provincia de Buenos Aires y consideramos que es un tercio de la población de Argentina o un poco más, dimensionemos esto en 40.000 millones de pesos por mes. Si se agregan más provincias, cuanto más población sea, podemos llegar a los 120.000, 150.000 millones de pesos de gasto, que no sería gasto, sino que estaría incluido dentro de lo que son las transferencias, o sea, las retribuciones o las erogaciones que hace el Estado sin ningún tipo de contraprestación. Podemos partir de esto. ¿Hacia qué apunto con una transferencia? Al objetivo del crecimiento económico, al objetivo del desarrollo económico, al objetivo del equilibrio de balanza de pagos, la inflación, etcétera. Seguramente entenderé que esta transferencia no va a ir a favor del pleno empleo de la economía, sino a tratar de evitar la disminución de la actividad. No voy a hacer crecer la economía. Entiendo que lo que busco es compensar la baja de actividad que se debería dar por la baja de ingresos a partir de el cierre de parte de las actividades. Ahora, entonces, con estas transferencias quise, no voy a hacer crecer la economía, pero apuntalar, frenar lo que sería la baja, o por lo menos disminuir la baja, no frenarla, pero quizás disminuyo la baja de la actividad a partir del cierre parcial de las actividades económicas y cuestiones simples que surgen como, está bien, tengo un hijo de 17 años, fue solito al colegio. Ahora, la verdad es que convivo con él y es mi responsabilidad. Si tuviera 5 años, no sé si podría estar dando esta clase, por el simple hecho de que tenía que estar ocupándome de él. ¿Y qué pasa si tenía que salir a dar la clase? Entonces van a surgir los padres que o viven solos o por cuestiones particulares están al frente de sus hijos, las madres que están solas al frente de sus hijos y que no van a poder salir a trabajar por el simple hecho de que tienen que ocuparse de una criatura que requiere de ellos. Imagínense si tuviera 2 o 3 años. Entonces van a surgir esos casos. Ahora el chico no va a ir al colegio ni a la guardería. Entonces me voy a estar encontrando con necesidades de compensaciones más allá de las que tengo, de casos particulares que van a ser casos que se van a repetir en miles de casos idénticos que van a ser planteados y va a surgir una solución que va a ser la del año pasado. ¿Saben cuál va a ser? Los padres que tengan hijos menores que no van a asistir al colegio porque se suspendió la clase presencial van a tener derecho a no ir a su trabajo y hacer home office. Si pueden hacer su home office. Si no, deberán las horas de trabajo a la empresa y lo que sea, pero no los pueden despedir. Y la empresa entonces tiene que salir a contratar a alguien que reemplace a esa persona si es que tiene que hacer una actividad presencial en la empresa.
Y eso es uno de los casos que se me ocurre nada más de analizar las medidas. Cortar la clase presencial de los establecimientos educativos primarios y también los secundarios implica que los chicos ahora se quedan en la casa. Lo cual no es que es una guardería el colegio, la escuela o la guardería en sí, sino que, hasta como escuchaba ayer, es un elemento de sociabilización, en ese ámbito de sociabilización. Y al mismo tiempo es un ordenador de la vida familiar porque el chico va al colegio y el padre puede hacer otra actividad. No digo que es una guardería, sino que además es parte de la sociabilización de cada uno. Ahora, Profe, y eso también sería contraproducente para las empresas, porque ahora estaría vigente la ley de teletrabajo y tendría que proveer a esos empleados del equipamiento necesario para que puedan llevar a cabo su trabajo Yo en las puedo casas, decirle a la UAI que no computadoras. tengo $500,000 para comprarme computadoras y equiparme para poder dar esta clase. Yo estoy usando 3 computadoras. Porque vos me hablaste de la nota de ámbito financiero y yo me fijé en otra computadora que tengo de apoyo. ¿Sí? Y la verdad es que una computadora hoy sale encima de los $100,000, porque tiene que tener la velocidad de esto y lo otro. Digo, por lo menos necesito 2 computadoras y mis computadoras son cascotes que no funcionan. Así que no me pueden despedir y no puedo dar clases. ¿Cómo lo resolvemos? Y me dan en comodato una computadora, pero tuvieron que invertir para darme la computadora para que pueda estar dando las clases. Además, porque es gente de bien y dice, quiero que vos sigas trabajando y des el mejor servicio a nuestros alumnos. Pero entonces tuvo que invertir en darme la computadora. Quizás se haga, quizás no se haga, pero también lo que voy a estar diciendo es, ojo que me rajé la uña dando la clase, así que me tiene que compensar la RT, o veamos qué hacemos porque camino al baño en el break, me resbalé y me golpeé la espalda. Sabemos que está la gente de bien que nunca haría eso, pero sabemos que también puede estar el del otro lado que no cumpla con todo eso. Entonces empiezan todos los problemas, la legislación que corresponde, me hiciste acordar a lo que es el teletrabajo y las reglas del teletrabajo. ¿Qué ojo? Quiero decir, entonces no tiene que haber teletrabajo, no. El hecho de cómo el marco también legal te puede afectar una recuperación y la inversión dentro de una economía si empiezan a surgir todos esos temas particulares. Pero volviendo al sector público, transferencias significa que hay que financiarlo. O con impuestos actuales que ya hemos hablado bastante de que no son suficientes para cubrir los gastos, o con deudas que son impuestos futuros. El problema está en que ya no tenemos margen de seguir endeudándonos. Es más, endeudarnos tenemos ganas, seguimos endeudándonos y le colocamos deuda al ANSES, a los bancos, al que sea. El tema es que hay que pagar las tasas de interés después. Sabemos que siempre el endeudamiento primero es deuda externa, se cubre el mercado de deuda externa, se nos dificulta, nos sube mucho el riesgo, nos vamos a la deuda interna, empezamos con el efecto crowding out, empezamos a desplazar al deudor local a manos del Estado, que realmente sería menos riesgoso que cualquier persona en forma individual, y después cuando ya no hay margen para el endeudamiento interno, empieza la emisión. Este es el camino usual. Y Profe, después de la una emisión, ¿sabe forma, qué pasa? Digo, bueno, iba a terminar. Y acá terminaste. Volvemos game over y volvemos otra vez a barajar. Esto le pasa en Argentina. Sí, me ibas a decir algo. no, que el tema, una forma de materializar la deuda interna no es a través, creo que no funciona así a través de los bonos que emite el Banco Central o que son los famosos bonos en pesos. No, bonos en pesos emite el Tesoro, emite la Ciudad de Rosario, emite la provincia de Santa Fe, o cualquier nivel de Estado puede salir a endeudarse con tal de tener autorización para poder realizarlo, cumplir con los canales que corresponden. Ahora, Rosario, por ejemplo, en el propio presupuesto presenta lo que es la emisión de un bono municipal para cubrir la deuda con proveedores, que es la deuda flotante que se iba manejando. Ahora, hay un límite del mercado que lo demuestra a partir de la tasa de interés que se negocia en cada emisión de deuda. Si yo me endeudo al 80% anual siendo el Estado, le pongo un piso a la tasa de interés de la economía que hace que todo el sistema financiero pase a trabajar
una tasa del 80 hacia arriba, porque el Estado, aunque parezca raro, dado que uno dice, pero está desfinanciado y todo, es el agente económico menos riesgoso de una economía. No sé si escucharon esa aseveración. Pero piensen en esto, si el Estado no puede pagar una obligación, hasta puede emitir para pagar. La verdad es que si yo tengo que prestarle en pesos a alguien, aunque les diga, pero el Estado esto y lo otro, prefiero prestarle a Argentina. ¿Cuáles son los bonos estrella de Argentina en este momento? Es más, manejo carteras de inversión, de las 11 en adelante voy a estar con la bolsa abriendo cuentas, manejando cuentas, todo. La realidad es que los bonos estrellas, las carteras se han mudado desde diciembre del año pasado por lo menos hacia acá, y da bastante ganancia, incluso en dólares, imagínense que el dólar no subió, son los bonos que ajustan por ser. Si les pudiera mostrar los componentes de cartera, lo que se encontrarían es que tenemos una posición muy grande en bonos que ajustan por ser. Y dirías, pero si vos decís que el Estado argentino está desfinanciado, pero salvo la CUNSA, nadie defaulteó, tendría que buscar la historia argentina, pero no hay default normalmente de tu deuda en tu moneda de origen. Porque aunque sea, le decís al Banco Central, che, necesito hacer esta ayuda, 100.000 millones de pesos, es un movimiento contable. Es un movimiento contable, después a cada una de estas cuentitas tiene UH, ni siquiera imprimí el dinero. Y esto se maneja con tarjeta de débito y el comerciante que termina cobrando o el proveedor que termina cobrando el comerciante hace un movimiento continuo del dinero porque nadie quiere tener efectivo. Hasta por una cuestión simple, es costosísimo tener efectivo, hasta por el volumen que lleva. Las empresas de caudales realmente cobran por mover papeles más que por mover volumen, más que por mover valores. Porque si lo piensan un poco en billetes de 100, hoy cobrar 100.000 pesos es un cascote así de grande. Entonces, mover 1.000.000 de pesos es un montón de papeles para estar moviendo 7.000 dólares. Entonces, es realmente un montón de volumen de papeles en baja denominación, dado que a valor dólar un billete de 100 pesos no equivale o equivale a $1. Entonces sería como mover 1.000.000 de dólares en billetes de A1. Eso es mover hoy, está bien que no es exactamente la conversión, pero es mover 1.000.000 de dólares en billetes de A1. Nadie lo haría. Ya con billetes de 100 dólares reducís en 1 a 100 lo que sería el volumen que estás moviendo, ¿no? Bueno, piensen en lo que es mover en Argentina dinero o usar los cajeros para mover dinero y todo eso. Entonces, el problema del costo hoy bancario es el hecho del movimiento y el mantenimiento del efectivo. Hasta mantener el efectivo en los bancos para poder responder a la demanda de los clientes. Si todo fuera electrónico, sería mucho más barato el costo financiero dentro de Argentina. Pero tiene que ver con la emisión de billetes de baja denominación dentro del mercado argentino. Entonces hoy van a un cajero y ¿saben de qué está cargado? De billetes de 100 y de 1.000. 500 también y 200 también van a decir. 500, 200, 1.000. Pero voy y retiro 17.000 pesos y me va a dar 17 billetes de 1.000 nuevitos. ¿Qué significa? Que se está imprimiendo a rolete. Es más, hasta me puedo encontrar con el hecho de que sean correlacionados. Eso significa que es un cartucho que pusieron directamente de un Cadela, de Proseguro, del que sea que abasteció, que trajo lo que serían los fajos de billetes termosellados, ¿sí? Que vinieron directamente de emisión de Casa de la Moneda, directamente circulación a partir de la emisión del Banco Central, pero que fue directamente a camión de caudales para abastecer a tal banco en esa provisión de billetes y que al ser correlacionados es el primer movimiento que tienen esos billetes. Después empezarán a mezclarse con otros, todo. Al ser coleccionista de billetes sé que eso tiene mucho valor, pero dentro de un tiempo, bueno, en el caso de los billetes de Argentina, quizás dentro de 10 años o dentro de 20 tengan un alto valor por ser numerados de continuo. Entonces agarrar 10 billetitos de esos y tenerlos de continuo va a implicar tener algo valioso para cuando sean una antigüedad. Hoy por hoy estamos hablando de que con 10.000 pesos no tenés 100 dólares. Entonces emitir significa, desde el punto del Estado,
cubrir con necesidades fiscales para disponer artificialmente de un ingreso que no es más que imprimir sobre papel en blanco con características particulares y seguridades, algo que lo denomina entonces a ese papel en blanco desde ese momento en algo valioso, pero la verdad es que tiene respaldo nulo de la emisión sin ningún tipo de contrapeso más que seguramente una deuda firmada por el presidente del Ministerio de Economía y alguien más, jefe de gabinete, a favor del Banco Central desde el Tesoro, Poder Ejecutivo, se endeuda con el Banco Central le da a cambio todo ese dinero. O sea que lo que respalda la emisión de dinero que va a ser necesaria para cubrir la ayuda fiscal que termina de anunciarse esta mañana, que ayer anoche no estaba, es la firma de Alberto Fernández más Guzmán, más calculo que Guado de Pedro o alguien más, o ¿cómo se llama este muchacho? El jefe de gabinete Cafiero. Con eso vamos a respaldar la emisión de dinero. Quedará en cada uno y la subjetividad de cada uno si piensa que es respaldo suficiente para su dinero o inmediatamente lo convierte en otras cosas, como sería desde lechuga y tomate que es comestible, una computadora que es un bien durable o una criptomoneda que sería algo que puedo mover en 10 segundos desde acá a Ucrania. Dicho eso, la política fiscal en otro ámbito o en este mismo ámbito permite tratar de lograr objetivos. Recién planteaba las transferencias como ejemplo para una redistribución de ingresos en lo que sería una política de ingresos o de tratar, por otro lado, de frenar lo que sería la caída de la actividad. El impuesto a la riqueza es otro ejemplo de aplicación de política fiscal, lo nombró alguno de ustedes, en lo que sería una necesidad de generar por impuestos actuales un equilibrio fiscal que se mantuvo en enero y febrero, solo que en marzo otra vez entramos en lo que es desequilibrio y entiendo que de acá a los próximos meses el desequilibrio se va a mantener e incluso se va a ir agrandando, dado un potencial freno en el funcionamiento de la economía y simultáneamente un incremento en las necesidades fiscales. Y he escuchado, no en esta semana, sino en la anterior, a gente desde el gobierno nacional diciendo no me vengan ahora con los purismos del equilibrio fiscal. En medio de una pandemia, el gasto público y el desequilibrio es algo común. Lo hizo Estados Unidos, no me vengan con que Argentina ahora tiene que ser un purista ortodoxo que va a buscar el equilibrio fiscal. No era un mensaje para periodistas y gente que escuchaba, sino que tiene que ver con el propio gobierno, que por otro lado está renegociando obligaciones externas que no podemos pagar. Entonces, para un acreedor externo escuchar que tu deudor que te está diciendo no puede pagar, ahora se manda con una incontinencia de gasto público, debe por lo menos alertar de que no es solo que no vaya a pagarte ahora, sino que se te va a dificultar los pagos a futuro. Estoy hablando del FMI, Club de París, no obligaciones en dólares externas en este momento porque ya las canjeamos el año pasado, sí tenedores de bonos en dólares de este momento que digan prefiero salirme de Argentina ahora antes de que confirmen que no me van a pagar los bonos cuando venzan. Y son los tenedores que canjearon los bonos el año pasado y dijeron perdí del todo. Hubiese puesto la plata con pérdida en otro tipo de acciones, en acciones de Tesla, y hubiese recuperado lo que perdí en Argentina, más lo hubiese duplicado. Cuando hablo de política fiscal, quiero pasar a la otra slide, y lo quiero llevar a una representación gráfica. No voy a hacer toda la explicación del modelo ISLM hasta por una restricción de tiempo, pero vamos al resultado del modelo ISLM, este modelo en 3 tramos, todos pasaron por macroeconomía, ¿sí? Recuerdan que había distintos escenarios posibles dentro del modelo ISLM, de acuerdo a la forma del EM, si estamos en situación estricta keynesiana o de trampa de liquidez. Si estamos en la situación de trampa de liquidez, ¿algunos se acuerdan de qué era la trampa de liquidez? Este caso extremo keynesiano, profunda recesión, tasa de interés muy baja, costo del uso del capital entonces casi nulo. Si aplico una política fiscal va a tener efecto pleno, porque no va a haber impacto sobre la tasa de interés cuando aumente la actividad al desplazar la curva IS,
sino que todo va a ser aumento de actividad. Ahora lo vamos a ver. Caso intermedio es el funcionamiento normal de la economía, donde un movimiento en procura de más actividad va a repercutir por un aumento en el costo del dinero en la tasa de interés, porque hay más demanda de dinero por más actividad. Y ya el caso clásico es cuando tengo el pleno uso de todos los factores de producción, o sea que forzar la máquina, si ya tengo todos los factores empleados, solamente va a terminar implicando un incremento de tasa de interés. No voy a generar un centésimo de más PBI, porque ya no hay factores para generar más PBI. En todo caso, tendría que hacer una política para expandir la frontera de posibilidades de producción, expandir el ingreso de pleno empleo, y de ahí en más poder entonces estimular la demanda para que crezca realmente la economía. En resumen, esas eran las posiciones en el modelo de ICLM. Si yo hago una política fiscal expansiva, en el caso de trampa liquidez, lo que hago es mover la curva IS desde IS1 a IS2. ¿Qué es una política fiscal expansiva? O aumento del gasto público, hago obras, contrato empleados públicos, pago Claro, más que a aumentar el gasto proveedores. público no necesariamente es algo negativo. No. Es más, es la salida de la crisis del 30 esto. Y la idea Claro. era hacer un pozo, un grupo de gente, que venga otra gente y tape el pozo. Pero el tema es tener gente empleada, máquinas empleadas, proveedores trabajando, pero es propio para una cierta situación. O cómo decirles, hacerme una traqueotomía para resolverme un problema de estómago no es la política adecuada. Ahora, si estoy ahogado, se me cortaron las vías respiratorias, quizás la traqueotomía sea la única manera de sobrevivir. Entonces, la misma medida frente a un diagnóstico es la adecuada y en otro diagnóstico es una aberración. Para resolver un problema de estómago no me vas a hacer una traqueotomía. Entonces, si estoy en una situación de extrema recesión, con abundancia de liquidez, donde la política monetaria no tiene ningún tipo de sentido porque es darle liquidez en un lugar donde la liquidez es abundante, hago una política fiscal expansiva y me encuentro que tengo hasta dinero barato para tomar como deuda de parte del Estado y financiarse, y con eso realizo obra pública y consigo un efecto pleno sobre la actividad económica. No sube un centavo la tasa de interés, un milísimo porcentual sería, no sube la tasa de interés porque estoy en esa situación en particular. La política adecuada en ese contexto es la política fiscal expansiva, que sería o aumento del gasto público o el aumento de las transferencias, esto que se está haciendo ahora en Argentina, pero en un contexto totalmente diferente, o la baja de impuestos. Escuchaba en el medio, puse un segundito la radio en estos 20 minutos que di de descanso, y hay un municipio en Buenos Aires, creo que escuché que era Esteban Echeverría, no sé dónde queda, supongo que será el conurbano bonaerense, en donde lo que se ofreció es 2 años de desgravación total, plena, fiscal, para el que se radique en ese municipio. Es otra alternativa a tratar de reactivar, y es política fiscal expansiva, porque el fisco deja de recaudar ese dinero por lo menos durante 2 años, con tal de que alguien se instale en esa localidad y genere trabajo, por supuesto. Entonces, las tres son alternativas de política fiscal expansiva: aumento del gasto público, aumento de las transferencias o bajo impuestos. En la situación de trampa liquidez, el efecto es pleno sobre el nivel de actividad y por detrás, por ley de Ockham, seguramente beneficia lo que es el mejoramiento de los índices de desempleo en la economía. Ahora, si hablaría de equilibrio fiscal, la verdad es que seguramente voy a entrar en una situación de déficit frente al aumento del gasto público, transferencias o baja de impuestos. Si miro al objetivo seguramente sobre el cual voy a estar trabajando, va a ser el de la actividad económica. No va a afectar en ese contexto lo que es la inflación de la economía. No necesariamente tengo que estar buscando una vinculación con la balanza comercial o el sector externo. O sea que es una política propia para un objetivo en particular en un cierto momento. Si trato de hacer esa misma política en otro contexto, por ejemplo, voy a ir acá, en el de ya tener una situación de pleno empleo de la economía, lo único que voy a estar encontrándome, dado que ya tengo la actividad económica a nivel pleno, pero yo entusiasmado de que en un momento
me sirvió hacer política fiscal expansiva. Digo, vamos a ir tirando de la máquina para adelante, sigamos realizando gasto público, sigamos con las transferencias o seguimos bajando impuestos, así todavía tenemos más actividad económica. El limitante me lo va a dar la frontera de posibilidades de producción. No tengo más recursos para producir más bienes y servicios. Estoy al 95% de capacidad instalada en las distintas empresas. Soy Argentina año 2009, ya no convenía más hacer la política fiscal expansiva, porque no tenía factores, no había cemento disponible. Estoy Argentina 2009, disculpe, no. Argentina año 2006. La verdad es que parecía raro porque era la misma economía que en el año 2002 había vivido su peor crisis económica, 12% caída del PBI, y resulta que 4 años después, soja mediante, no pagando las obligaciones porque no estaba en default, pero también un equilibrio fiscal o superávit realmente buscado por el presidente de turno, que era Néstor Kirchner, un tipo de cambio competitivo en un contexto de tipo de precios de commodities altos. Es como que teníamos la suerte de tener el doble rojo convertido en doble azul. Tenemos superávit fiscal combinado con superávit de cuenta corriente. Eso hacía a una economía que tendía a tener una reevaluación de su moneda en vez de devaluación de su moneda, o una apreciación de su tipo de cambio con tipo de cambio flexible en vez de una depreciación, y una sobreocupación de todas sus capacidades instaladas, no así, aunque el desempleo daba abajo, no así de la mano de obra empleable, pero sí del factor capital. Es el mejor de los mundos posibles. Ahora, hacer política fiscal expansiva ahí, lo único que hace es un efecto crowding out. O sea que lo mismo que era bueno acá abajo, que era más o menos bueno acá, pero ya empezás a subir tasa de interés, no es la política adecuada. Acá vos ahora necesitas una política que te mueva esta parte hacia afuera, el pleno empleo, las posibilidades de pleno empleo, la oferta, te debe estimular la oferta de alguna manera. Seguís hablando de demanda agregada, pero ahora de inversión. ¿Para qué? Para justamente expandir tu capacidad productiva y sí con un movimiento de la demanda poder tener un mayor nivel de actividad, pero si es posible acá. Con la misma tasa o incluso con una baja de tasa de interés. Si ese no se mueve, si la curva IS no se llegara a mover, borro acá, lo que me encuentro es que si hago una gráfica de una nueva LM, ¿sí? Que se ha podido expandir, disculpe que no quedó derecho, y tomo la misma IS original, lo que me voy a encontrar es que hasta gracias a la expansión de la curva LM hacia afuera, voy a estar consiguiendo más actividad y menos tasa de interés. El tema es cómo hago ahora para que esto se mueva hacia afuera, y me van a hablar de capacidad de producción diferente por nueva tecnología, me van a estar hablando de más capacitación de mano de obra, y seguramente acá voy a necesitar de una política monetaria expansiva que me facilite el acceso a un costo financiero menor de los bienes de capital que requiero para poder invertir. Y ahí sí voy a estar hablando de este movimiento desde acá hasta acá, que no va a ser en un día, porque mover la oferta de la economía es muy diferente a mover la demanda de la economía. La demanda puede responder rápidamente a un estímulo de financiación, etc. La oferta requiere que en serio se transforme esa inversión en bienes incorporados realmente como factores de producción, factor capital, en serio educar la mano de obra, que puede llevar también un tiempo de capacitación, y con eso conseguir la expansión de la actividad económica. Bien, política fiscal, a grandes rasgos creo que hicimos un resumen. Después puedo buscar otras políticas, quiero llegar a la monetaria más que a la cambiaria, así puedo profundizar o pueden ustedes tener herramientas para poder analizar el artículo que les dejé para analizar. Y acá voy a lo que es, me voy a quedar con la parte de política monetaria, lo que es el dinero. Dinero es todo lo que actúa como dinero, sabemos que tiene funciones muy particulares. El éxito o no de mi política cambiaria va a depender sobre todo de que tan bien haga las cosas en lo que es mi control de la emisión, respaldando toda nueva emisión con activos suficientes para que la gente tenga confianza en ese bien que estamos utilizando como dinero, ya que el dinero
que vamos a estar utilizando va a ser el dinero, moneda oficial dentro de la economía. Que pueda cumplir con estas funciones, si repasamos rápidamente las funciones del dinero para el peso argentino, vemos que va a estar cumpliendo la unidad de medida y la del medio de pago. Si me voy a la reserva de valor o medio de pago diferido, empieza a flaquear bastante lo que es el uso del peso argentino como dinero. Y esa es una dificultad importante para lo que es la creación de dinero que efectivamente genere una baja del costo financiero en Argentina y no una suba, pero sería el contrasentido que al emitir dinero dentro de la economía genere más inflación y al haber más oferta de dinero termine generándose un incremento en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque sube la tasa de interés nominal dado el contexto inflacionario que termino de generar. Y eso es emitir dinero sin ningún tipo de respaldo sobre ese bien que estoy generando en abundancia, que pasa a ser técnicamente un bien espurio, que es creado sin respaldo y que por lo tanto no es que es repudiado, pero no es deseado por lo menos para cumplir algunas funciones que corresponderían al bien que sea dinero en la economía. No por nada, 4 millones de argentinos tienen cuentas de criptoactivos. No por nada no nos pueden permitir libremente acceder al mercado de cambios porque lo dejamos en 3 días sin reservas netas al Banco Central. Si de a poquito se han reconstruido algo las reservas netas, las perderíamos si mañana a ustedes y a mí nos dejan ir a comprar al dólar oficial sin ningún tipo de impuestos, dólares en el mercado cambiario. E incluso con impuestos hay que ver si, o sin restricciones en el mercado de bonos, si todos no iríamos a comprar dólares confiando en una futura depreciación de nuestro tipo de cambio, quizás cuando cese la intervención del Banco Central en todos los mercados cambiarios, que va a ser después de octubre. Entonces, ¿qué era política monetaria concretamente? Tratando de resumirlo en unos minutos. La creación de dinero a partir de el funcionamiento directo del Banco Central por medio de operaciones de mercado abierto, que era el Banco Central interviniendo en el mercado de divisas o en el mercado de bonos. Cuando veo la explicación de un libro como el de Dormuth de macroeconomía, me va a hablar del mercado de bonos como canal por el cual el Banco Central interviene en el mercado de dinero. Lo podemos ver nosotros en lo que sería la compra de dólares a partir de los bonos, y lo que me encuentro es que cuando el Banco Central sale a comprar bonos, lo que está haciendo es pagando esos bonos, y ahí está emitiendo dinero porque a la contraparte que le vendió los bonos le están llegando el dinero. Si no lo quiero ver en forma tan del mercado de capitales, cuando sale a comprar divisas como dólares, divisas de toda moneda extranjera, cuando sale a comprar dólares al mercado de cambios del Banco Central, paga con pesos. En esa intervención, en el mercado de cambios, lo que hace es inyectar dinero dentro de la economía. Termina de crear primariamente dinero. Ese es uno de los canales por los cuales el Banco Central, sea el de Argentina o la Reserva Federal de Estados Unidos, interviene creando o sacando dinero de la economía. Eso tiene un efecto directo sobre las tasas de interés. Si el Banco Central necesita, por una necesidad de la economía, bajar las tasas de interés para estimular, seguramente lo que va a tratar de hacer es inyectar dinero en la economía, o sea que sale a vender, sale a comprar activos a la economía. Si lo piensa el mercado de bonos, al salir a comprar bonos, hace subir el precio de los bonos y le baja la tasa implícita a los bonos, o sea que está consiguiendo bajar la tasa de interés de la economía. Lo opuesto sería salir a vender bonos, hace bajar el precio de los bonos, hace subir la tasa de interés. Estoy frenando inflación a partir de una política monetaria activa de parte del Banco Central. Termino de escribirles cómo funciona la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo hace interviniendo en el mercado de bonos, no en el mercado de divisas. Nosotros vemos más raro que el Banco Central intervenga en el mercado de bonos, que lo hace. También lo vemos más claro que interviene respaldando lo que es el valor del peso respecto a los las distintas divisas. En nuestra cabeza el dólar, pero al mismo tiempo tenemos decenas de divisas con las cuales podemos estar intercambiando nuestros pesos argentinos. La otra alternativa es el mercado primario, o de la creación primaria, es el préstamo de redescuento, el préstamo directo del Banco Central a las entidades financieras. Pero en definitiva, el Banco Central es el banco de los bancos.
Si le presto líneas a menores tasas de interés a los bancos, consigo bajar la tasa de interés dentro de la economía y termino hacer una política monetaria expansiva que intentaría, y ahí va el tema, conseguir el objetivo de crecimiento económico. Combatir, a partir de eso, lo que sería el desempleo, porque estimulo la actividad al bajar la tasa de interés. Estimulé el consumo, estimulé la inversión, estimulé el funcionamiento de la economía. Otra cosa es la creación secundaria de dinero, que sería ya por la intervención del sistema financiero funcionando como tal. La política de encajes sería lo que siempre se trata de manejar. No sería tan adecuado porque significa un cambio en las reglas de juego del sistema. El Banco Central generalmente trabaja sobre la creación primaria y no tanto la creación secundaria de dinero dentro de la economía. Me apuré a lo último porque va a terminar este Zoom. Aunque sea tarde, voy a volver a conectarme, o sea que vuelvan a conectarse, así damos un cierre a lo que sería la clase e incluso la partecita esta de política monetaria. ¿Sí? Voy a cerrar a propósito acá para poder volver a comunicarme sin problemas en un segundo. Dejo de compartir, dejo de grabar, ahora volvemos a ingresar.